Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, oh Dios, en esta hora. Nos has permitido, Señor, alabar y glorificar tu nombre. Nos has permitido, Señor, estar delante de tu presencia en esta hora, para que tú seas glorificado, Señor, y tú seas bendito por siempre. Pero también, Señor, para que tú te glorifiques en nuestras vidas, toques nuestros corazones, derrames, Señor, de tu misericordia, te glorifiques, Señor, a través de tu palabra. Y cada día, Señor, obres en cada uno de nosotros. Glorifícate en medio de tu pueblo. Derrama misericordia. Llénanos de sabiduría. Llénanos de tu amor. En el nombre de Jesús, por quien te damos las gracias. Amén, Señor. Y amén. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Pueden tomar sus asientos. Y en esta hora corresponde un estudio doctrinal que sé que a muchos les va a agradar, a otros probablemente no. Y otros pues todavía están en si toman a bien la palabra de Dios, si son obedientes o no son obedientes. Pero mucho se habla entre el pueblo de Dios acerca de los diezmos, acerca de ofrendas. Y mucho también se dice entre las congregaciones que no es necesario que el pueblo de Dios esté diezmando y que no es necesario que el pueblo de Dios esté ofrendando, por cuanto eso era para la ley, ya para la gracia no es necesario. Sin embargo, todo eso es incorrecto, bíblicamente hablando. Es incorrecto porque Dios estableció en su palabra que su pueblo debe de ofrendar, debe de diezmar. Es más, en la ley, que la ley no es para nosotros, ya hemos hablado varias veces, pero en la ley había quedado establecido no solo el diezmo, no solo las ofrendas, sino limosnas, el diezmo del diezmo y una serie de ofrendas que el pueblo de Israel tenía que realizar o que practicar. A la luz de la palabra de Dios, el diezmo fue dado por Abraham 430 años antes de que la ley fuese estipulada a Moisés. Luego, unos años más tarde, también lo hace el patriarca Jacob, allá capítulo 28, si mal no recuerdo, del libro del Génesis. También ellos continúan el dar el diezmo de todas sus ganancias para honrar a Dios y establecer así una honra delante de Dios. Sin embargo, poco o nada se hace. Aún la Biblia en el libro de Malaquías, Dios es severo precisamente en el área de diezmos y ofrendas, porque dice la Biblia: robará el hombre a Dios. Robará el hombre a Dios. Y entonces dice el pueblo: ¿en qué te hemos robado? En mis diezmos y en mis ofrendas, dice el Señor. En mis diezmos y en mis ofrendas. Ahora diga esto: malditos sois con maldición porque me habéis robado, dice el Señor. Ya cuando el Señor se expresa de una forma fuerte, es de ponerse a meditar el por qué nosotros estamos o no en desobediencia delante de Dios.
Sin embargo, a pesar de todo ello, hay congregaciones que lo practican y congregaciones que no lo practican. En el caso nuestro, yo considero de que a Dios debemos de obedecerlo tal como la Biblia lo establece. Así como la Biblia nos ha ido enseñando y nos ha ido mostrando el camino de Dios, así también debemos de honrar a Dios de todas las maneras en que Dios establece que le debemos de honrar. Le honramos con nuestros actos, le honramos con nuestras alabanzas, también honrémoslo con los bienes. Aún la misma Biblia establece que el hombre no llegará con manos vacías delante de Dios. Sin embargo, a muchos no nos interesa el llegar hasta ese momento en el cual Dios debe de ser honrado. Decía pues de que el diezmo es una estipulación de Dios en el cual los hombres debemos de honrar a Dios con nuestras ganancias. El 10% de nuestras ganancias se estipula la Biblia. Sin embargo, vea esto. Hay quienes hacen el ofrendar a Dios como un nivel de propina. ¿Cómo así? Muy sencillo. Yo vengo y ofrendo delante de Dios porque considero de que es un pago por estar dentro de su iglesia. Es otro error. Nadie puede pagarle a Dios por las bendiciones que Dios derrama en nuestras vidas. Aún lo que nosotros damos no es nada comparado con lo que Dios ha derramado de misericordia sobre cada uno de nosotros. Nada de lo que yo haga podría abonar siquiera lo que Dios ha hecho por mi vida. Pero muchos lo hacen así, o sea, se sienten mal. Hay quienes me han dicho, no, pastor, es que no pude ir a la iglesia porque no tenía para la ofrenda. ¿Qué era más importante? ¿Su presencia o la ofrenda? ¡No! Aun cuando la Biblia establece y dice allá, si tú traes ofrenda delante del Señor, dice la Biblia, y te acuerdas que has ofendido a tu hermano, deja la ofrenda, ve y ponte a cuentas con tu hermano, y entonces regresa y presenta tu ofrenda delante del Señor. Y a Dios. Porque para Dios no es importante la ofrenda o más importante que usted. Cristo no subió a la cruz del Calvario por un diezmo, Cristo no subió a la cruz del Calvario por una ofrenda. El deber de todo cristiano, hijo de Dios, lavado en la sangre del Cordero, es honrar a Dios. Pero no es una obligación. Si usted lo quiere hacer, gloria a Dios. Y si usted no lo quiere hacer, gloria a Dios. Dios no lo va a obligar a hacer algo que usted no quiere hacer. Pero tampoco usted va a obligar a Dios a que Dios descienda sobre su vida y lo bendiga. Porque la única forma en que Dios le reta a usted a que lo pruebe es precisamente en el área de sus diezmos y de sus ofrendas. Y dice, probadme ahora en esto. Echad vuestros diezmos, vuestras ofrendas al alfolí y veréis, dice, si no os abro las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Amén. Dios te está diciendo que te va a bendecir en abundancia. Te está retando a que tú lo pruebes a Él, a que tú estés delante de Él y le digas, Señor, aquí estoy. Tú me has ofrecido esto y aquí estoy por ese ofrecimiento. Porque Dios lo está retando. El problema es que somos bastante duros nosotros en cuanto a lo que es a dádiva. Y hay otros que lo hacen como un nivel de entretención. Y es considerar una ofrenda o el diezmo como un pago cuando se dice o
por algo que se quiera hacer dentro del culto y considere que aunque él no vaya, es importante que el diezmo llegue para cubrir esa necesidad. Pero él anda allá afuera, él anda allá dando vuelta por otro lado y no está recibiendo de Dios. Es como aquellos que ya se acostumbraron a venir solo el día domingo, ya se hicieron domingueros, y entonces el domingo siguiente llegaron las visitas. Y ya se los he dicho que cuando las visitas llegan a la hora del culto no le abran la puerta, porque esos no llegan en buenos pasos. Le están intersectando siquiera lo que es la bendición de Dios para su vida ese día. Y entonces ya ese domingo ya no vinieron y aparecen a los 15 días. ¿Se puede imaginar 15 días lejos del Señor? Este es el problema, es tener situaciones fuertes en su vida. Satanás no pierde el tiempo y él, aunque la Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, él ya sabe a dónde va a ir, él ya sabe lo que va a hacer, él ya sabe a quién molestar. Allá usted sí se deja. Si yo voy a vivir de esa manera lejos del Señor, ¿para qué voy a mandar ofrendas? Si Dios no me va a bendecir, y si me va a bendecir, no sirve de nada, porque Dios quiere mi corazón, no mi diezmo, no mi ofrenda, mi corazón, porque Dios al que quiere bendecir es a la persona. También el hecho de que lo veamos como un nivel emotivo o un nivel de emoción, es cuando damos solo cuando nos mueve una emoción. Yo me motivé hoy porque el culto estuvo bonito y voy a ofrendar. Vengo allá dentro de un mes y no sentí nada, no vi nada. Allá dentro de otro mes, ay, qué bonito estuvo el culto ahora y vuelvo. Eso no sirve. No sirve. Porque eso no es honrar a Dios. Honrar a Dios es estar con un corazón dispuesto, contrito y humillado delante del Señor. Amén, aleluya. No importa lo que usted esté viviendo, porque para Dios cualquier problema que usted tenga, Él le ha dicho que le va a bendecir sobreabundantemente, y cualquier problema que tenga, Él lo hace a un lado, Él se lo quita. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Y el otro es también cuando lo hacemos a nivel de promesa. Durante tanto tiempo vengo a la iglesia, no ofrendo, no diezmo, pero tengo problemas, Señor. Hoy sí voy a ser derecho contigo. Voy a cambiar mi forma de ser. Te prometo, Señor, de que si tú me bendices en esta área, yo voy a ofrendar, yo voy a diezmar. Dios nunca cierra sus oídos y le va a bendecir. Le va a bendecir para que usted se dé cuenta de que Dios no es rencoroso. Le va a bendecir para que usted se dé cuenta de que usted tiene un Dios poderoso. El problema es que, por ejemplo, yo vengo acá, no tengo trabajo, vengo buscando al Señor para que me dé trabajo. El Señor, que es grande en misericordia, me consigue un trabajazo. Yo esperaba un salario de 1,000, 2,000 pesos y viene el Señor y aparece con 8, 10, 12,000 pesos y no quiere hacer nada, pero el Señor me está bendiciendo. Y cuando yo ya tengo el salario, entonces ya no me acuerdo del Señor. Y entonces tampoco vengo a la iglesia porque es que si no trabajo, no como. Fíjate hasta dónde llegamos nosotros a acomodar nuestra vida a las actitudes del pecado y a las actitudes de Satanás, y que el Señor lo reprenda. ¿Por qué cuando yo tenía necesidad sí me acordé de Dios, y hoy que ya estoy bendecido no me acuerdo de Dios? Igual aquellos 10 leprosos, ya los mencionamos varias veces y los vamos a volver a mencionar. Los 10 leprosos recibieron del Señor la sanidad completa, pero solo uno regresó a honrar a Dios. Los otros 9 por aquí andan por el malecón en San Carlos. O sea, se les olvidó que era de Dios que venía la misericordia, que era de Dios el que venía precisamente esa gran bendición. Entonces aquellos que lo hacemos por un día emotivo o por una promesa que al final ni cumplí,
entonces le estoy diciendo a Dios que no me interesa Él. Y aunque yo me dé golpes de pecho, y aunque yo me grite a los cuatro vientos que soy cristiano, no soy nada. Porque ni siquiera tengo criterio conmigo mismo. Ni siquiera he aprendido a ser honesto conmigo mismo. Cuando nosotros vemos a la luz de la palabra de Dios, la reacción precisa en el cual Dios establece ese nivel bíblico en que establece que los diezmos deben de ser ofrendados porque los diezmos son del Señor. Ya lo vamos a ver más adelante en el libro de Hebreos, que Dios estipula en el libro de Hebreos que la ley, por ejemplo, en la ley, los diezmos se ofrendaban exclusivamente para los hombres. Pero hoy los diezmos son para honrar al Señor. Los diezmos son para honrar al Señor. Y aunque los hombres son los que los distribuyen y los que los ocupan, los utilizan, pero es a Dios al que usted se lo está dando. Por eso cuando se da, yo he escuchado los conceptos, cuando dicen, no, yo no voy a ofrendar porque no he visto claro qué es lo que están diciendo. Hay otros, es que a mí no me han rendido cuenta, dicen, ¿por qué? Va a descender Dios de su lugar y decirle, mira, aquí se le está de cuenta, yo gasté en esto, gasté. No, Dios no le va a decir eso, ni yo tampoco. Pero Dios sí le va a poner a usted claro, que abra bien sus ojos y que vea dónde verdaderamente se están distribuyendo todas las bendiciones que usted le está dando a Dios. Y usted mismo va a constatar con hechos y no con palabras, porque a la verdad en un papel cualquier cosa se puede poner. Si usted ve en un papel, usted puede hasta falsificar una firma y la puede hacer legal y al final no sirve para nada. Cuando nosotros hablamos de diezmar y hablamos de ofrendar, estamos vinculando al hecho de dar desinteresadamente a la obra de Dios o a Dios mismo. La fuente del dar no es el monedero, sino el corazón. Y Dios lo que quiere es tu vida, no tu cartera. Además, tu cartera la puedes dejar en casa si tú quieres. Dios quiere que tú vengas y tú personalmente te pongas en contacto con Dios. Tú debes de abrir tu corazón delante del Señor. Tú eres el único que va a recibir, el único que va a estar conectado con el Señor. No la cartera, no el monedero, porque no le sirve para nada. Dice la Biblia de que Dios es el dueño del oro y de la plata. En total, aunque nosotros le demos a Él, Él siempre nos lo devuelve con creces. Cuando hablamos de diezmar u ofrendar, se está diciendo que a Dios se le da lo mejor. Venga esto, y se le da de buena voluntad, no por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Cuando usted se siente obligado, no lo haga. Mejor pídale perdón a Dios, dígale, Señor, yo sentí este sentimiento y desarráigalo de mi corazón, porque yo quiero sentir el gozo que los demás están sintiendo. Ahora vea esto. Si nosotros damos desinteresadamente, Dios le va a bendecir sobreabundantemente. Además, en el Antiguo Testamento se hablaba de diezmos y de ofrendas, y había un lugar específico en el templo en el cual era el lugar preciso donde se tenían que entregar diezmos y ofrendas, y no había otro espacio. Usted hoy puede, si quiere diezma hoy, si quiere diezma mañana, si quiere no diezma, y Dios no le va a decir nada porque usted no lo haga. En aquel momento sí era grave. Y por eso es que muchas congregaciones han optado por practicar el diezmo conforme a la ley. Porque conforme a la ley, si usted no diezmaba, el sacerdote le ponía una reprimenda. Hay congregaciones donde ponen un listado de los que no han diezmado.
Yo he escuchado en la radio donde personas han pedido oración y les han dicho, no, por usted no vamos a orar porque usted no es de los diezmadores. No se preocupe, yo sí voy a orar por usted. No se preocupe que la radio no le está cerrando las puertas y el programa Retornando a las Escrituras tampoco le está cerrando las puertas porque usted ofrende o no ofrende. Ese ya es un problema suyo y Dios. Amén, iglesia. Amén. Pero muchas congregaciones se han amparado más precisamente a la ley porque se han agarrado el patrón para andarle exigiendo a la gente. Y otros que enseñan el procedimiento algo raro, porque por ejemplo el diezmar, les recuerdo, es el 10% de sus ganancias, no de su inversión. Y entonces vienen otros y empiezan a exigir que como el esposo le dio a la esposa para el hogar, la esposa también tiene que diezmar. ¿De dónde? Si la esposa no es una asalariada y la esposa no tiene por qué hacerlo, si ella lo que le está dando es para los gastos de casa. Ahora, que ella ya agarre también para su traje y para el abrigo de bisón y cualquier otra cosa, y ese es el problema de ella, pero no tiene la obligación de hacerlo porque no está asalariada ni depende de ningún patrón. Sin embargo, lo están exigiendo. Ahora bien, cuando nosotros vamos a diezmar, lo debemos de hacer con un corazón dispuesto, con un corazón abierto. Y el diezmo consiste en honrar a Dios dando el 10% de los ingresos o de las ganancias que Dios nos concede. Y para ello lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 28, verso 22, y dice, y esta piedra, dice Jacob, que he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré de ti, o para ti. Fíjense bien, y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Es una práctica que se originó como una expresión de gratitud por las bendiciones recibidas de Dios. En Génesis 14:20 dice, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham, dice, los diezmos de todo. En ese capítulo 14 se habla del sacerdote Melquisedec. Es el único lugar en el Antiguo Testamento donde se habla del sacerdote Melquisedec, que es el sacerdote que estamos hablando en el libro de los Hebreos. El sacerdocio al cual nosotros pertenecemos. Nosotros no pertenecemos al sacerdocio arónico. Al sacerdocio arónico pertenece Israel. Ahora ya deduzca de dónde sacó la Iglesia Católica el ponerse esas grandes bufandas que se ponen, esos grandes trajes que son del sacerdocio arónico. Y nosotros no pertenecemos al sacerdocio arónico porque no pertenecemos a la ley, pertenecemos a la gracia Amén, de Cristo aleluya, derramada sobre nuestras vidas, a la gracia del Señor que le plació darnos vida y vida en abundancia. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Amén. También el diezmo se dio como un reconocimiento a la mediación sacerdotal. Allá en Números 18:21 dice, y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por sus ministerios, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Cuando Dios escogió las 12 tribus, si usted se acuerda, en el Pentateuco se habla de las 12 tribus de Israel. Entonces, a las 11 tribus les dio heredad. A todos los hijos de Israel les dio heredad 11. Pero al número 12, que es la tribu de Leví o la tribu sacerdotal, no le dio heredad, porque la heredad de la tribu de Leví es Dios. La heredad de la tribu de Leví es la presencia de Dios sobre sus vidas. Por eso ellos eran los únicos que podían ministrar los tesoros de Dios.
Y entonces Dios estableció que para que ellos pudieran sustentarse, las 11 tribus tenían que diezmar, las 11 tribus tenían que ofrendar. Y así es hasta en la actualidad. Por eso es que no es concebible que un pastor ande trabajando. Si él está trabajando es porque no le ha creído a Dios. Porque no tiene el valor de enfrentarse al mundo dependiendo de las misericordias de Dios. Cuando un pastor trabaja, le está diciendo a Dios que no le interesan sus misericordias. Es por eso que algunos dicen, no, es que pasa que los pastores son halaganes y les gusta que los estén manteniendo. Les digo, para mí, no es una manutención que ustedes. Porque verlo como una manutención es ver bien bajo la bendición de Dios sobre nuestras vidas y es ver bien bajo lo que ustedes están ofrendando delante de Dios. Sin embargo, nosotros los servidores de Dios, los que tenemos un ministerio, dependemos de esas misericordias de Dios. Porque Dios las dejó establecido de esa manera. El obrero, dice la palabra de Dios, es digno de su salario. Y los que ministran la obra de Dios, vivan de la obra de Dios. Pero cuando yo decido, no, voy a dejar la obra, me voy a ir a trabajar. Ya ni me hago cargo de esto, ni me hago cargo de los otros, porque ya tengo 2 amos. Muchas congregaciones, decía, han alejado esta práctica a medida de que el diezmo fue ratificado solo para Israel, es lo que ellos dicen. Pero eso no es cierto. Porque Israel vino a aparecer 430 años después de que Dios le dijo a Abraham, en tu simiente te bendeciré. Aleluya. Y nosotros somos descendientes de esa simiente. Gloria a Dios. No es concebible tampoco que nosotros digamos que somos Israel, porque no es cierto. No es concebible que nosotros digamos que somos la Israel gentil. Mentira. No es cierto. ¿Por qué? Porque aún Israel a nosotros todavía nos mira con recelo. Nosotros para Israel somos abominación. Si usted lee el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que aún ya después de que Cristo había sido levantado, ya había resucitado, ya estaba en la presencia de Dios, ya había del Espíritu Santo descendido sobre los 120 y ya se estaba predicando al pueblo gentil. Ya Pablo, ya era el apóstol Pablo, ya no era Saulo de Tarso. Había división entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles, porque los cristianos judíos no aceptaban la gentilidad. Y es de ahí donde Pablo lo tuvo que exhortar y le dijo, tú eres un fino hipócrita, porque estás delante de los gentiles, te sientes bien con los gentiles, pero cuando aparecen los judíos, tú te vuelves judío y dejas a los gentiles despreciados. Entonces nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles por la gloria de Dios. Y es Dios el que ha derramado su misericordia y es Dios el que ha obrado en nuestros corazones y nos ha dado la oportunidad preciosa de estar delante de su presencia. Pero Dios estableció el diezmo antes de que Israel apareciera. Dice el libro de los Hebreos, estaba en los lomos de Abraham todavía, cuando ya el diezmo había sido practicado por Abraham. También se habla acerca de que fue practicado en el periodo levítico, porque Dios así lo estableció para que estos fuesen sustentados y continuó su vigencia todavía, aun cuando Cristo apareció. Cristo ratificó el diezmo y lo ratificó allá en el libro San Mateo, verso 23, capítulo 23, verso 23 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino,
y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario, dice, sin dejar de hacer aquello. O sea, sin dejar de diezmar, era necesario practicar la justicia, la misericordia y la fe. Y era lo que los fariseos habían dejado de hacer, porque a ellos lo que les interesaba era el dinero, como a muchos hoy les interesa. Solo importa si usted diezma, si usted ofrenda, si usted está dando su ofrenda por dentro. Yo no voy a andar detrás de usted por sus ofrendas. Yo voy a andar detrás de usted porque usted necesita de Dios y porque es Dios el que se va a glorificar en su vida. Porque es Dios el que va a derramar misericordia y es el Señor el que le va a bendecir sobreabundantemente. Si usted quiere hacerlo, gloria a Dios por ello. Pero si no lo quiere hacer, también gloria sea para siempre al Hijo de Dios. También se habla de una práctica de la iglesia, y Hebreos 7 del 1 al 12, que ya lo leímos, también lo ratifica. Los elementos bajo los cuales el diezmo fue instituido siguen siendo vigentes bajo la dispensación de la gracia, es decir, la gratitud a Dios y el reconocimiento a Dios. Y esta mediación es precisa sacerdotal, es ejercida en el presente también. Es por ello que yo les decía, o sea, el diezmo fue en el ayer para el sacerdocio y sigue siendo hoy para el sacerdocio y va a seguir siendo mañana para el sacerdocio. Y el sacerdocio debe de poder agarrar para su sustento y también para continuar la obra de Dios, porque la obra de Dios no se puede detener por nada. Y Dios no se va a detener por nada ni por nadie. Nadie puede detener la obra del Señor. Adiós. Hebreos 7:8 dice aquí, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿De quién se está hablando? Se está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Este capítulo 7 habla del sacerdocio de Melquisedec. Y ahí ratifica el Señor precisamente la parte del diezmo sacerdotal. Y el diezmo sacerdotal aquí se refiere en dárselo al Señor. Por eso que usted no se preocupe si el pastor se clava los diezmos o no se los clava, si el pastor se clava las ofrendas o no se las clava. Es una responsabilidad sacerdotal el que Dios reciba lo que es de Dios y usted también reciba las bendiciones que Dios le ha prometido, lo sea para siempre al Hijo de Dios. Decía, alguien muchas veces ha dicho, no, yo no doy porque no veo claro qué es lo que están haciendo con las ofrendas. No me han rendido cuenta, dicen otros, a mí no me han tomado en cuenta a la hora que eligieron la directiva y que la directiva esté haciendo o no esté haciendo, y hay una serie de charadas que se dan que no son bíblicas, pero que sí es bíblico, es el hecho de que usted debe de tener un corazón siempre dispuesto para el Señor. Dios da grandes promesas de prosperidad para aquellos que diezman con fidelidad. Malaquías 3, 10 y 11 dice, traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y os bendeciré hasta que sobreabunde. Y oiga esto, el verso 11 dice, y reprenderé sobre vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Fíjense qué cosa más curiosa. La única forma en que Dios te reta a que tú lo pruebes es en esto. También en el capítulo 9 de Segunda de Corintios, dice así, verso 6, pero esto digo, el que siembra escasamente,
también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno ve como propuso en su corazón, oiga esto, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que sobreabunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da la semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Aleluya. Fíjense que la única forma en que Dios a usted lo reta a eso es en los diezmos y las ofrendas. Ahora yo le voy a decir una cosa, ya para ir finalizando. El pueblo de Dios ha ido confundiendo el ofrendar, ha ido confundiendo el diezmar. ¿Sabe cómo se nos reconoce acá en San Carlos y en todos los alrededores, a todas las iglesias cristianas? La iglesia de los 5 pesos. Porque nuestras ofrendas solo agarran, llegan hasta 5 pesos. Se las pueden dar en moneditas de esas de 25 centavos mejor, para que así el bulto de monedas hagan un gran ruido. Lo mismo que hacía aquel fariseo cuando quería ofrendar. Pero el Señor lo que mira es no la cantidad que usted dé, sino la forma en cómo usted lo dé. Por eso dice el Señor, no lo des con tristeza, dalo con alegría, con gozo, para que el Señor con gozo te dé la bendición que tú necesitas, hasta que sobreabunde. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. La otra actitud que también hemos tomado los cristianos es que dejamos de diezmar y dejamos de ofrendar. Hoy lo que damos es limosna. Y la Biblia habla de limosna, pero la limosna es para aquel desgraciado que no puede valerse por sí mismo. Para eso son las limosnas. Para darle al mendigo que uno le hasta con desprecio da una limosna. ¿Usted le va a dar con desprecio a Dios? ¿Usted le va a dar con desprecio a Dios? ¿Usted le va a seguir dando limosna a Dios? No, a Dios no se le da limosna, a Dios se le da lo mejor. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Algo que es bien importante aclarar es que el cristiano no debe de diezmar tan solo por el interés de recibir prosperidad material. El cristiano debe de diezmar por gratitud, por reconocimiento sincero de la eficaz obra sacerdotal que es el Señor Jesucristo. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Así es que en esta hora vamos a cerrar nuestros ojos y a orar. Y así como usted ha escuchado lo que es en realidad el ofrendar, el diezmar, y que podemos pasar horas hablando de lo mismo, pero sé que tampoco eso le va a ablandar el corazón, a menos que usted